Hola, ¿qué tal? Este es el vídeo 2 de 6 del tema de Access. Hoy vamos a ver por primera vez la apariencia de la base de datos Access. En concreto, vamos a tratar, además de su aspecto físico, que veremos que nos recordará mucho a los productos de Microsoft como Excel y Word, con los que estaréis más familiarizados, también comenzaremos a tratar con las tablas. Acordaros que las tablas es el lugar donde se almacenan los datos y que están conformadas por filas y por columnas. Las columnas son los campos y las filas son los registros. Veremos también el proceso de creación de tablas a través de diferentes métodos. Si acudimos a la guía de estudio, lo primero que vamos a ver es que el aspecto, como decíamos, se parece al de otros productos de Microsoft. En la parte superior vamos a tener una barra de título donde además del nombre de nuestro archivo tendremos el nombre del programa, en este caso Access, las opciones de minimizar, maximizar y cerrar, y en la zona de la izquierda la barra de herramientas de acceso rápido, la cual es configurable. Vamos a conectarnos directamente a Access, lo podéis tener bien aquí o bien en vuestro directorio de Windows, y aunque vamos a ver el proceso posteriormente de cómo se crea una tabla desde cero, yo voy a abrir una tabla que ya tengo con datos precargados para trabajar sobre este archivo. Lo primero que estáis viendo es en la parte superior, como hemos visto, la barra de título. Después una zona que es la cinta de opciones donde se encuentran todos los comandos. Los comandos se agrupan por pestañas, ¿de acuerdo? O fichas, y dentro de cada una de ellas se encuentran lo que se denominan los grupos. Además, los grupos, aquí en la guía os he indicado que existe una pequeña flecha que se denomina indicador de cuadro de diálogo, que si la abrís, aquí por ejemplo tenéis una y aquí por ejemplo hay otra, fijaros que aquí por ejemplo está inactivada porque no podemos aplicar formato de texto si no tenemos datos. Para abrir los datos bastaría con hacer doble clic en la tabla. La tabla veremos que se encuentra en el panel de navegación. Y aquí no solamente van a estar las tablas, sino que van a estar todos los objetos de Access. Un objeto es cualquier elemento que forme parte de la base de datos, como podría ser una tabla, podría ser una consulta, podría ser también un informe, etcétera. Ahora sí, tenemos habilitados los comandos del grupo formato de texto, y si abrimos, aquí nos va a aparecer otras opciones, como por ejemplo la posibilidad de añadir efectos de celda con relieve o sin relieve. Aquí nos muestra un ejemplo y aquí si lo aplicamos vemos directamente el resultado. O aquí podemos quitar, por ejemplo, las cuadrículas, ¿de acuerdo? Bien, todas estas opciones, además, algunas de estas opciones de todas las cintas de opciones, las podemos, como decíamos al principio, personalizar, añadir a la barra de herramientas de acceso rápido. ¿Cuál es la utilidad de hacerlo? La utilidad es que esta barra, esta parte superior, que es lo que se denomina la barra de título, no desaparece. Aunque cambiemos de cinta de opciones, esta barra permanece fija. Por tanto, si yo quiero, por ejemplo, añadir el modo, ya veremos qué es lo que es, o añadir, por ejemplo, la opción de comando de actualizar todo, se van a ir aquí incorporando. De momento vamos a dejarlo tal cual. Y vamos a ir poco a poco viendo cada una de las opciones que nos ofrece Access para tratar los datos. Bien, es importante indicar que las cintas de opciones se pueden expandir o contraer. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues estando aquí, tenemos la opción que os la he destacado aquí en el iconito en rojo, la posibilidad de contraer la cinta de opciones. ¿Y para qué sirve esto? Pues sirve para manejar la información con mejor visualización. Es decir, habrá tablas muy extensas, tanto en columnas como en filas, que me resulta interesante contraer las cintas de opciones. Para mostrarla simplemente tendría que hacer clic en cualquier ficha, ¿de acuerdo? Y de nuevo utilizar el icono, en este caso antes era una flechita, ahora es una chincheta. O también lo podemos hacer con control F1, que es lo que estoy haciendo ahora mismo con el atajo del teclado, y de nuevo con control F1 para mostrarla.
Como concepto de ficha contextual, indicaros que cuando abrimos determinados objetos de Access, no solamente tendremos las cintas de opciones que siempre se muestran. Yo aquí, si cierro esta tabla, veis que tengo archivo, inicio, crear, datos, herramientas y ayuda. Pero si abro una tabla, aparecen dos nuevas fichas que conforman su correspondiente cinta de opción. Pues esto es lo que se denominan fichas contextuales. De la misma forma, si cambiamos la vista de esta tabla y pasamos de una vista hoja de datos, es algo, insisto, que veremos más adelante, a una vista de diseño, también me surgen nuevas cintas de opciones. En este caso también se denominan fichas contextuales, como en este caso la ficha de diseño. Por último, vamos a ver que si pulsamos Alt, vamos a regresar a la hoja, a la vista hoja de datos. Si pulsamos Alt, veremos que nos aparecen letras o números. Aquí, por ejemplo, son números y en esta parte son letras, que se denominan, como indicamos aquí, pistas de acceso. ¿Para qué sirven las pistas de acceso? Pues simplemente para para activar algún comando sin necesidad de utilizar el ratón. Yo pulso Alt y si, por ejemplo, quisiese crear, tendría que ir a la opción C, o si quisiese a inicio, estoy en inicio, pero estaría en la opción O. Y seguir la ruta que me va indicando. Por ejemplo, en inicio pulso yo ahora O, y ahora dentro de la cinta de opciones de inicio, si queremos marcar, por ejemplo, los datos en negrita, tendría que pulsar 1. Fijaros, como característica, que no podemos aplicar un único formato de texto a un dato. Por ejemplo, yo Sara no la puedo poner en color rojo, sino que se pone automáticamente todos los datos en rojo. Lo mismo pasaría si selecciono, por ejemplo, el campo apellido. Si lo quiero poner en cursiva, os dais cuenta que se pone todo absolutamente en cursiva. Por tanto, el formato de texto se aplica sobre el conjunto de la tabla y no dato a dato. A continuación vamos a ver cada una de las cintas de opciones. Vamos a empezar por la ficha de archivo. En la ficha de archivo vais a ver que básicamente lo que podemos hacer es, si fuese la primera vez que abro Access, nos dará la opción de iniciar una base de datos en blanco, abrir una plantilla. Aquí incluso tenemos un enlace para acceder a más plantillas, de alumnos, de contactos, administración de eventos, etcétera. Estos son bases de datos preconfiguradas, en la que yo no voy a partir de cero para creación de tablas y de otros objetos de Access, sino que ya vienen previamente predefinidas para ayudar a los usuarios mediante asistentes a generar su información y sus datos, los cuales van a almacenar. Además, también Access nos ofrece los archivos más recientes que con los que hayamos trabajado. Otras opciones que nos ofrece Archivo son las de guardar, las de imprimir, guardar como, y sobre todo aquí la parte de opciones, donde vamos a poder preconfigurar ciertas opciones sobre la base de datos. Por ejemplo, aquí podremos modificar el lugar donde por defecto queremos que se guarden los archivos. Si le damos a examinar, se nos abrirá nuestro directorio donde podremos elegir dónde queremos guardarlo. Por ejemplo, yo tengo una carpeta que se llama Espacio Simplifica y dentro creo la ruta que me interesa. En este caso, guía de estudios Access, ejemplos con Access, y le doy a aceptar. Ahora mismo entonces, por defecto, ya no será en documentos, que es por defecto, como decimos, donde se guardan los archivos, sino la ruta que yo le he especificado. Bien, también podremos seleccionar el idioma, por ejemplo, con el que queremos trabajar, y también se pueden hacer otras configuraciones. Aquí en la base de datos actual pues tenemos la opción de mostrar o no la barra de estado, de compactar al cerrar, por ejemplo. Recordad este concepto, que la compactación estaba relacionada con la resolución de daños en nuestros archivos. Y aquí, por ejemplo, en hoja de datos podemos trabajar la edición sobre las fuentes predeterminadas, tanto en tamaño como grosor, o por ejemplo lo que acabamos de ver, la forma predeterminada en la que se muestran las cuadrículas, tanto horizontales como verticales, o los efectos de relieves sobre la celda. Vamos a ver por último la personalización de la cinta de opciones, tanto en la barra de acceso rápido,
que era esta la que estaba buscando, que es lo mismo que hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Pero si os dais cuenta tenemos ahora mismo la opción de guardar, la de deshacer y la de rehacer. Si yo aquí, por ejemplo, añado la de copiar y le doy a aceptar, automáticamente me aparece aquí. La podría quitar de aquí en cuanto más comandos me lleva directamente a navegar a esta página, ¿de acuerdo? Y para quitarla la puedo quitar aquí. También podríamos, si nos vamos a personalizar la cinta de opciones, modificar lo que por defecto Access me presenta. Incluso, es más, podemos, como vamos a hacer, crear una nueva pestaña. Por ejemplo, la pestaña, que vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle pestaña personalizada. Vamos a darle a guardar, vamos a crearle un grupo, que el grupo se va a llamar, por ejemplo, grupo simplifica tus opos. Y a continuación le vamos a pasar comandos. Por ejemplo, podemos pasarle el comando de copiar, podemos pasarle el comando de eliminar, podemos pasarle el comando de guardar. Si ahora aceptamos, vais a ver que automáticamente en Access se me crea una nueva pestaña personalizada con el grupo Simplifica tus opos y estas opciones. Estas opciones, lógicamente, se muestran habilitadas o no en función a los objetos que tengamos abiertos. Si yo cierro mi tabla, vais a ver que, por ejemplo, en este caso, guardar ya no me lo ofrece porque no hay ningún objeto cuya información se esté mostrando en pantalla, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, se ha inhabilitado eliminar porque no hay, o sea, es una opción que no estaría disponible. Esta pestaña personalizada, de nuevo, vamos a poder modificar la ubicación y, si os fijáis, simplemente cambiando, arrastrando con el ratón, por ejemplo, la voy a colocar entre datos externos y herramientas. Ahora mismo todavía permanece aquí, pero en el momento que yo le dé a guardar, pestaña personalizada pasa a entre datos y herramientas. No vamos a invertir más tiempo en esta parte, simplemente que conozcáis que existe esta funcionalidad. Vamos a ver ahora el proceso de utilizar plantillas en Access. Abrimos de nuevo Access y recordar que siempre cuando abramos Access nos va a ofrecer abrir una base de datos en blanco, utilizar una de las plantillas que tiene predefinidas o utilizar algún archivo reciente. En el ejemplo del PDF veis que yo ofrecía como ejemplo una lista de contactos. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, una plantilla tipo alumno. Veis que lo que nos va a ofrecer Access en primer lugar va a ser renombrar el archivo, por ejemplo, alumnos simplifica, y la posibilidad de modificar el directorio donde queremos alojarlo. En este caso, como hemos visto antes, por defecto se guarda en documentos. Antes le modifiqué la ruta, pero era en un archivo anterior. Si ahora queremos modificarla, simplemente tendríamos que llegar al lugar donde quisiésemos. Le damos a crear. Si existiese en este caso el archivo, pues queremos reemplazarlo, lo pisamos y vamos a habilitar el contenido. Vais a ver que en la zona de la izquierda tendremos el panel de navegación, donde se muestran todos los objetos de Access. Un objeto es un ente abstracto que se utiliza en informática para desgranar, para separar los componentes de cualquier programa, tanto a nivel de programación como a nivel de utilización por parte de los usuarios. Por tanto, en el caso de Access tenemos objetos del tipo tabla, del tipo consulta y también los que son del tipo formularios o informes. En este caso me viene bien utilizar una plantilla de alumnos porque en la parte de aquí de abajo tenemos las tablas. Le he dado al botón crear para que veáis que aquí tenemos el icono de la tabla que es muy parecido a este que está aquí, ¿de acuerdo? A continuación tenemos una doble tabla, por así decirlo, que es el icono de las consultas, ¿de acuerdo? Estos serían, por tanto, unas consultas. Y en la zona de arriba tenemos los formularios y los informes. Los informes son como un cuaderno, que se representan aquí por este cuadernito verde, y los formularios es una imagen en la que aparecen los campos así como en horizontal. ¿Lo veis que se ven así como dos recuadros en azul? Bien. Pues vamos a empezar, aunque la idea de ver la tabla es un poco más adelante en el PDF, en este caso me va a servir la plantilla para ver cómo se pueden informar los datos. Por ejemplo, si os dais cuenta, aquí en nuevo es como un hipervínculo,
¿de acuerdo? Por tanto, yo si hago clic en él, se me cambia el cursor a la mano y podría empezar a alimentar la información. La información también la puedo rellenar directamente aquí. Por ejemplo, podemos poner el nombre Manuel. Habéis visto que automáticamente se ha puesto este 1. Esto es porque este campo es del tipo autonumeración, que ya algo vimos en el vídeo anterior, pero sobre todo ese tipo de datos y todos los que existen lo vamos a ver en el vídeo siguiente. El siguiente nombre sería, por ejemplo, Moreno. Dirección de correo electrónico, vamos a poner, por ejemplo, hablamos@simplificatusopos.es. Teléfono del trabajo, vamos a inventarnos uno. Organización la podemos dejar en blanco y encargo vamos a poner profesor Access, por ejemplo. Bien, cuando estamos en un campo, para pasar al siguiente podemos utilizar el tabulador. Siempre va a pasar al campo de la derecha, excepto cuando estemos en el último campo, que me pasa al siguiente registro, es decir, a la siguiente fila. Si ahora, por ejemplo, esta fila la quisiese informar con ayuda del hipervínculo, es decir, a través del formulario, simplemente tendría que hacer clic, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a informar los datos, por ejemplo, de Miguel. Vamos a poner Miguel, vamos a poner que es García. Vamos a poner algunas informaciones, ¿no? Página web, por ejemplo, pues simplificatusopos.es. Dirección de correo electrónico en este caso no la vamos a poner. Aquí, por ejemplo, se podría incluso añadir una fotografía según el directorio donde tengamos localizada esa información. Nivel, por ejemplo. Aquí, acordaros que en el anterior vídeo vimos el concepto de dominio y el dominio eran los posibles valores que tomaban un campo. Pues aquí el dominio está claro, ¿no? ¿Cuántas posibilidades puede adquirir este campo? Pues tantas como en el desplegable se muestran. Vamos a marcar, por ejemplo, aquí un primero de bachiller. Fecha de nacimiento, podemos utilizar el componente de la fecha o marcarla directamente aquí. Vamos a suponer que Miguel es jovencito, vamos a poner que es del 92, por ejemplo. Teléfono del trabajo, información, la que queramos almacenar. Por ejemplo, aquí vamos a poner también la dirección, ciudad Sevilla, código postal, por ejemplo, 41001. Y aquí veis que además de esta pestaña tenemos otras informaciones. Por ejemplo, tutor. Pues vamos a informarle que es el tutor, que se llama Rafael, por ejemplo, Carazo. Podemos informar aquí un número de teléfono o más información para emergencia. No vamos a detenernos más. Lo que sí es que como es un formulario, en la parte de abajo me va a indicar los registros que voy acumulando. En este caso, uno de uno. Yo podría guardar y nuevo, y entonces se me pondría de nuevo el formulario en blanco, o si estuviese terminado le doy a cerrar. Si le doy a guardar y nuevo, aquí el registro aparece 2 de 2 y podría informar ahora los datos de otro alumno. Brevemente vamos a poner, por ejemplo, Sofía, por ejemplo, Reynoso, ¿de acuerdo? Y no vamos a informar más datos. Y le vamos a dar a guardar y nuevo, por ejemplo, o bueno, vamos a cerrarlo ya. Bien, aquí se han ido informando primero Manuel, después Miguel y después Sofía. Sin embargo, veis que el orden pues se ha puesto diferente. Para eso vamos a ver ahora los diferentes apartados de los diferentes comandos que se utilizan en las cintas de opciones. Por ejemplo, uno de los comandos que vamos a ver en la ficha de inicio es la aplicación de ordenaciones y de filtros. Yo aquí puedo seleccionar por el campo ID y en inicio decirle que me lo muestre de forma ascendente o de forma descendente. O si quiero aplicar un filtro, decir, oye, solamente muéstrame el ID 1 y solamente entonces veré Manuel. O si quiero verlos todos de nuevo, pues volvemos a restablecer y lo ponemos en este orden, ¿de acuerdo? Más opciones que podemos ver en la ficha de inicio, pues son la del formato de texto que vimos anteriormente y que os recuerdo que si queremos marcar, por ejemplo, algo en rojo, pues veis que se marca todo, o algo en negrita, se marca todo. Aquí además os debería de estar llamando la atención en el caso de Miguel que hemos informado una serie de campos que no salen. Pues tan sencillo como hacer el botón derecho con el ratón y ver los campos que no se están mostrando. Por ejemplo, informamos la ciudad. Vamos a hacer aquí clic y aquí sale que Miguel sí tiene la ciudad de Sevilla. Informamos, por ejemplo, el código postal también. Hacemos clic y aparece aquí informado y así con otros tantos, igual como podemos ocultar. Por ejemplo, el cargo lo podríamos ocultar. Pues buscamos el cargo que está aquí y
quedaría de esta forma la tabla, ¿de acuerdo? Veremos en el apartado acciones con tablas también la posibilidad de modificar la situación de las tablas, etcétera. Y por último vamos a ver el tipo de vista, cómo se cambian las vistas. En Access tenemos dos vistas, esto es algo que va a salir a lo largo del tema varias veces. Tenemos la vista hoja de datos, que es donde trabajamos con los datos, y la vista diseño. En este caso estamos utilizando, como decíamos, un formulario, pero si yo cierro este formulario, vamos a decir que sí queremos guardar la información, pero abro la tabla. Aquí en la tabla veréis que en la ficha, en la cinta de opciones de inicio, tenemos las opciones de ver esas dos vistas. Esta es la vista hoja de datos, que es la vista por defecto en la que se alimenta la información, y si hago clic en el icono diseño o estando en la hoja de datos me lo ofrece aquí directamente, la vista diseño, me voy a una pantalla en la que se hace la creación y la configuración de los campos. Es decir, yo aquí voy a crear campo a campo, uno a uno, en este caso ya están creados porque he partido de una plantilla, y le voy a definir qué tipo de datos son. Los tipos de datos son múltiples. En el vídeo siguiente, en el tercero, vamos a ver uno a uno las características y sobre todo las propiedades que tienen todos los tipos de datos. Acordaros que en el anterior vídeo vimos que para que un campo esté definido, al menos se tiene que informar el nombre y el tipo. La descripción es totalmente opcional, como indica Access. Eso es pregunta de examen y algo bastante básico que hay que saber. Si queremos modificar de nuevo mi vista y regresar a la vista hoja de datos, podemos hacer clic aquí, o también tenemos la posibilidad de hacer el uso de los iconos que aparecen por aquí, por el hombro. Yo creo que si me giro se ven. Tenemos aquí la vista diseño, y aquí si quiero ir a la vista hoja de datos. Bien. Pues en cuanto a la cinta de opciones de inicio, los principales comandos son esos. Si nos vamos a la opción crear, vais a ver las tres opciones para crear las tablas, lo vamos a ver un poco más adelante, las dos para creación de consultas, diferentes también para los formularios y los informes. También en esta cinta de opciones tenemos las macros y los módulos. No hemos visto preguntas específicas de estos conceptos, simplemente lo que hay que conocer es la terminología de para qué sirven, ¿de acuerdo? Lo veremos un poquito más adelante. En concreto, sobre la creación de las tablas, hay una opción que son las listas de SharePoint. Aquí he incluido más info donde os explico que SharePoint al final es un lugar de gestión documental colaborativa para fomentar el trabajo en equipo. Es como, por ejemplo, un Drive, ¿de acuerdo? Y es un producto de Microsoft que ofrece a los usuarios. Por tanto, es un servicio que está en la nube y que está disponible para los usuarios que vayan compartiendo la información que en él vuelquen. Como siguiente ficha de comandos tenemos los datos externos. Aquí hay que ver que tenemos la opción, además el último epígrafe del tema, nos va a quedar bastante claro cuál es la diferencia entre importar, vincular y exportar. En este caso nos vamos a ceñir únicamente a decir que importar es traer desde fuera y exportar es llevar a algún lado externo, ¿no? En este caso, como digo, en el último epígrafe del tema vamos a ver la diferencia entre importar y vincular, porque hay un matiz interesante que los separa. La siguiente ficha va a ser la ficha de herramientas de base de datos. En esta ficha vamos a tener las opciones de relaciones y de compactar y reparar. Vamos a abrir una nueva base de datos, que es la que tengo datos preparados, es decir, abandonamos la plantilla sobre la que estábamos trabajando, y voy a abrir esta tabla, ¿de acuerdo? Veis que como un archivo nuevo, en este caso no tengo formularios ni informes, únicamente tengo tablas y consultas, que son los iconos que hemos visto con anterioridad. Bien, ¿por qué me quiero centrar en este ejemplo? Vamos a ver este caso de aquí, ¿de acuerdo? El ejemplo que se explica en este párrafo. Cuando compactamos, lo que estamos haciendo en cierto modo es como resetear la información de los datos de nuestra base de datos. Por tanto, un campo muy importante que suele ser, y que debe estar en todas las tablas es el ID.
porque es un campo de autonumeración en el que de forma automática la tabla va a ir informándole el dato para que no se repita. Suele ser un campo además que suele emplearse para informarle lo que ya vimos que es la clave principal. Bien. Como veis, en el anterior vídeo además hablábamos de que la clave principal no se puede modificar en la hoja, en la vista hoja de datos. Sin embargo, aquí sí que se puede modificar la clave principal. Aquí, por ejemplo, yo la puedo quitar y aquí la puedo poner. O la puedo quitar de aquí y la puedo poner, por ejemplo, en el campo nombre. En este caso me interesa ponerla en el campo ID. Regresamos de nuevo. Bien, entonces, cuando compactamos, que es la opción que está aquí en herramientas base de datos, como decimos, estamos de alguna forma ayudando a la base de datos a agilizar la información, los datos, para que las consultas sean más rápidas y eficientes. Aquí, en este caso, yo tuve un dato con el ID 1, pero el 2 lo borré. Para pasar al 3, al 4, al 5, al 6. Si yo genero ahora un nuevo registro, me lo generará con el ID 7. Sin embargo, si yo, por ejemplo, elimino el 6 y yo aquí empiezo a crear un nuevo DNI, fijaros que me ha asignado el ID 9. ¿Por qué si iba por el 6 no me ha asignado el 6 o el 7 o el 8? Pues porque antes he creado datos con esos ID y Access no va a repetir el ID a menos que yo compacte. Ahora, si yo, por ejemplo, compactase después de eliminar este registro, vamos a compactar y abro de nuevo la tabla. Cuando yo vaya a generar aquí un nuevo registro, veis que me retoma el ID 6. Sin embargo, los saltos no los contempla Access, es decir, que si del 1 hemos pasado al 3, el ID 2 nunca más lo va a recuperar, ¿de acuerdo? Es un detalle a tener en cuenta porque el ID, a menos que compactemos, nunca lo va a repetir, y en los saltos, aunque compactemos, tampoco. En esta otra opción también de herramientas de base de datos tendremos las relaciones. Veremos más adelante qué son las relaciones. Además, en estas 100 opciones de herramientas de base de datos tenemos el grupo Analizar, donde Access nos permite analizar tablas, analizar rendimientos y crear una documentación automática por medio del documentador de base de datos. Esto en la guía de estudio viene un poco más detallado, simplemente hay que conocer en qué consiste cada una. El análisis de tabla está relacionado con el concepto de redundancia. Recordad que era la reiteración, la repetición innecesaria de datos en diferentes puntos de mi base de datos. Access lo que nos va a ofrecer cuando hay mucha redundancia es dividir las tablas, y la dividimos en dos. Una con los datos que se redundan, que se repiten, y otra con los campos restantes. El análisis de rendimiento lo que hace nos va a dar son consejos y sugerencias y recomendaciones para que el rendimiento sea mucho mejor. Es decir, que los objetos, tanto sean tablas, consultas como cualquier otro objeto, resulten mucho más eficientes a la hora de ejecutarse. Y por último, como hemos dicho, el documentador de la base de datos, vamos a hacer si queréis aquí un ejemplo, es simplemente un documento sobre las tablas que yo le acepte que me va a ofrecer información de carácter técnica sobre las propiedades y los campos de mi tabla, de mi base de datos. Por último, la ficha de ayuda, donde podremos consultar con ejemplos específicos de Microsoft, como en otras zonas como en otros productos como Word y como Excel, el uso del programa. Bien, comenzamos con las tablas. Hemos visto parte con la plantilla, pero vamos a ver específicamente algunos aspectos como la creación de una tabla a partir de la opción tabla y de la opción diseño de tabla. Bien, como antes adelantaba, un objeto, una tabla es un objeto, es un ente abstracto que utilizábamos en informática para desgranar, para separar los diferentes componentes de un programa. Cuando hablemos de un objeto en Access podemos estar hablando de una tabla o de una consulta o también de otros componentes como por ejemplo los informes o también los formularios, ¿de acuerdo? Bien. De estas tres opciones de tabla vamos a utilizar la primera, creación de tabla.
Si yo creo una tabla, lo primero que veis es que Access me va a nombrar la tabla como tabla 1, ¿de acuerdo? Yo aquí puedo ir añadiendo campos, pero para ello tendré que definirle el tipo de dato que va a contener. En este caso, el primer campo ya viene relleno, que es el ID, y si me voy además al diseño de a la vista diseño, lo primero que me dice es que nombre la tabla. Es justo lo que os explico en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Aunque yo parta de la forma crear tabla, en el momento que marque la vista diseño me va a decir que nombre la tabla. Aquí, a la vista a la que voy a llegar de diseño, hubiese llegado directamente si hubiese comenzado a crear mi tabla por medio de este icono, ¿de acuerdo? De hecho, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner, en este caso, profesores, vamos a poner en este caso, para diferenciarlo de alumnos, ¿de acuerdo? Le vamos a poner profesores y ya he llegado a la vista, ya puedo ir alternando porque la tabla está guardada entre la vista esta, que es la vista de diseño, y esta otra vista, que es la vista hoja de datos. Por defecto, indicaba antes, bueno, el nombre se me ha puesto aquí ya de profesores, por defecto me viene el campo ID. Y el campo ID, vamos a ver que es el de autonumeración, es decir, es el que yo no tengo que informar nada, yo aquí no puedo hacer nada. No puedo escribir letras, no puedo escribir números, y lo que sí me deja es escribir a partir de aquí, y cuando yo escriba aquí un dato, ya aquí se va a ir informando automáticamente este. Pero aquí vamos a definir qué vamos a querer. Pues aquí, por ejemplo, un texto corto, y el texto corto va a ser nombre. Aquí, por ejemplo, vamos a poner un número y vamos a poner, por ejemplo, edad. Y aquí, por ejemplo, por al tener una variedad, vamos a poner una fecha y vamos a poner fecha de nacimiento. Bien. Fijaros que aquí, como le he puesto que ya es un número, me ha puesto un 0. Aquí, que es un campo texto, podré escribir tanto textos como números. Todas las características y propiedades de los campos las vamos a ver en el siguiente vídeo. Simplemente aquí estamos viendo cómo se crea una tabla. Como decía, aquí yo puedo informar nombre, por ejemplo, Manuel. Edad, por ejemplo, vamos a poner 30 años. Fecha de nacimiento, me voy a poner también joven. Vamos a ponernos del 95, por ejemplo. Y ahora, con el tabulador habéis visto que como era el último campo, ya me ha saltado al siguiente registro. Cuando yo esté aquí, si quiero hacer, por ejemplo, un nuevo registro, puedo hacer control más, ¿de acuerdo? Y ya empiezo y ya salto al siguiente registro. Aquí, si ponemos Miguel, ponemos que tiene 35, la fecha de nacimiento no la voy a informar. Y estoy, por ejemplo, aquí y hago control más, me salta directamente al último registro de la tabla, ¿de acuerdo? Bien, vamos a crear ahora una tabla mediante el otro proceso, que es el diseño de tabla. Cuando la creamos, veis que directamente accedemos a la vista diseño, que es justo el icono que hemos incluido. En el caso de la tabla de antes, profesores, se nos creó en la vista hoja de datos, pero cuando lo modificamos a la otra vista, teníamos esta pantalla. Aquí directamente accedemos a esta pantalla. Aquí vamos a ir ahora a definir campo a campo. Si os dais cuenta, en la tabla primera, como la creamos con la vista, o sea, con el icono de tabla, Access me creó directamente el campo ID. Sin embargo, en esta tabla nueva, como he utilizado el icono diseño de tabla, no me ha creado ningún campo, sino que parto de cero. Vamos a ir dándole campos a esta tabla para ir constituyéndola. Y cuando la tengamos ya constituida, podremos pasar a la otra vista, a la vista hoja de datos, para ver la tabla con este aspecto. Por ejemplo, vamos a poner, en este caso en vez de ID, vamos a poner DNI. Vamos a poner que es tipo texto corto. Aquí es donde se va a marcar el tipo de datos, que es lo que veremos en el siguiente tema. Aquí podemos, por ejemplo, el nombre. Aquí podemos poner el apellido. Y aquí podemos poner, por ejemplo, profesión. Bien, si aquí hubiésemos puesto, por ejemplo, una fecha, pues aquí simplemente habría que elegir fecha, ¿de acuerdo? Fijaros que como estoy en la vista diseño, se me crea esta ficha contextual de diseño, donde tenemos lo que comentábamos antes, la clave principal. Voy a marcar en este caso que el DNI va a ser la clave principal. Y ahora voy a ver mi tabla con este formato, que es el formato hoja de datos. Cuando le dé aquí, lo que me va a hacer es pedirme el nombre de la tabla. Guardamos la tabla y le vamos a poner que esto es personal, por ejemplo, servicios. Le damos a aceptar.
Y ya tengo mi tabla creada a partir del icono diseño de tabla con mis campos DNI, nombre, apellido y profesión. ¿De acuerdo? ¿Qué características no podemos utilizar en los campos? Pues no se pueden utilizar más de 64 caracteres. ¿Eso qué significa? Si yo regreso de nuevo a la vista diseño, yo aquí no podré poner algo que ocupe más de 64 caracteres porque es el límite que Access me otorga. Tampoco se puede utilizar cualquier cadena de texto porque no se permiten ni puntos, ni exclamaciones cerradas, ni acentos graves, que son los que se utilizan en el idioma francés, ni corchetes. Y tampoco se pueden utilizar espacios cuando se empiece por ello. Es decir, yo sí puedo poner palabras espaciadas, como por ejemplo nombre de la persona, eso sí lo tolera Access, pero yo no puedo empezar por un espacio y poner aquí fecha de nacimiento. De hecho, aquí me da el error, ¿de acuerdo? Ahora yo lo corrijo, le quito el espacio y ya sí me lo genera sin ningún problema, ¿de acuerdo? Aquí indicamos que si hubiésemos elegido la vista diseño, en este caso, cuando elegimos directamente la opción tabla, hubiésemos llegado directamente a esta pantalla. Bien, por último, lo que decíamos antes, las macros. Las macros son simplemente una forma de agregar lógica a determinadas acciones que hace Access. Es decir, es una forma de automatizar una serie de acciones que se ejecutan unas a continuación de otras. Acciones normales y corrientes, como por ejemplo un guardar como, cuando por ejemplo, o una impresión de datos. Las macros al final lo que hacen es listar las acciones que se quieran ejecutar una a continuación de otra. No hemos visto, como decíamos antes, preguntas relacionadas con las macros, pero sí que estaría bien al menos tener el concepto de para qué sirven. Las más importantes las hemos incluso indicado en el tema. ¿Cuándo se pueden aplicar esas macros? Pues después de un insertar, es decir, de incluir un determinado registro, después de hacer una actualización, después de eliminar un campo, etcétera. Muy bien, pues terminamos este segundo vídeo de Access habiendo visto el aspecto estético de la base de datos y habiendo familiarizado con las plantillas y con una base de datos en blanco en la que hemos creado tablas a partir de los componentes tabla y diseño de tabla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.